Saludos queridos estudiantes, el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante como es valorar nuestra herencia afrodescendiente, porque como dijo Ricardo Palma, quien no tiene dinga, tiene de mandinga. Así que hoy día vamos a conversar sobre nuestras culturas afroperuanas. Para eso vamos a dar inicio con dos historias muy interesantes que nos van a llenar de bastante regocijo para entender qué es lo que está pasando en estas relaciones y cómo es que nosotros tenemos que sentirnos después de escuchar lo que les voy a leer ahora, ¿no? Que va a ser muy interesante. Creo que uno se da cuenta de que es diferente en el colegio, y es que lo hacen sentir así. Al igual que muchos niños afrodescendientes, he tenido muchas veces que pelearme en el recreo, en la salida y hasta en plena clase ante insultos animalescos y bromas racistas del resto de mis compañeros del aula y la indiferencia de mis profesores. Recuerdo mucho que una vez un profesor de química en primero de secundaria, luego de haber alzado la mano y opinar sobre su curso, me dijo frente a todo el salón: ya pasaron las 12, por eso no piensas bien, desatando las risas de toda mi aula. También recuerdo que muchos de mis profesores me convocaban para actuar en el Día de la Madre, Día del Padre, Fiestas Patrias, aniversario del colegio, solo para interpretar a ladrones, el malo de la obra o hacer el papel del tonto que ellos necesitaban para el éxito de la actuación. Hasta ese entonces no me daba cuenta de que todo ello tenía mucho que ver con mi condición de afrodescendiente. Sin embargo, ya cuando estaba en tercero y cuarto de secundaria, fui percibiendo muchas de estas actitudes que se referían a mi color de piel. Marco Antonio. En la historia de Marco Antonio, ahora vamos a escuchar otra historia más. En mi niñez no sentía que el hecho de tener la piel de un color más oscuro que mis demás compañeras fuera algo negativo. Las confusiones e interrogantes surgieron en la secundaria, cuando ya el uso de la palabra negrita no se decía de forma afectiva. Todo lo contrario, buscaba ofenderme. ¿Por qué esa palabra sería una ofensa? ¿Por qué la maldad en mi entorno al decírmelo? No lo entendía y opté por ignorarlo. Considero que el proceso de negación de una identidad que aún no conocía empezó en aquel momento, cuando se empezaron a hacer más comunes las frases «peínate bien», «qué esponjoso es tu cabello», «échate tal base que te ayudará a aclarar la piel», «no uses esa ropa que te hace ver más oscura». Sentí el rechazo a lo que soy, a la forma de expresarme, al animalizarme con gestos y apelativos. Angie. Miren estas dos historias. La verdad es que son bastante interesantes. Nos hacen reconocer por qué es que llegamos nosotros a estas alturas de nuestra vida realizando actos discriminatorios permanentes. Y el objetivo de decirles que vamos a regocijarnos es que vamos a leer con esta lectura de aprendizaje tan importante que nos va a llevar a reconocer estos actos discriminatorios que se dan. ¿Qué emociones sientes tú al leer estos testimonios? Tú no vas a tener que contestar esto en tu cuaderno, pero es para que lo puedas comprender. ¿Qué puede significar para una persona crecer como parte de un grupo social históricamente discriminado? ¿Piensas que hay en el Perú otros grupos históricamente discriminados también? ¿Cuáles crees? ¿Los de la selva? ¿Los de la sierra? ¿Los chinos? ¿Qué otros grupos existen más? ¿Y por qué consideras así que se da, no? Bueno, vamos a tratar de resolver todas estas interrogantes hablando sobre esta historia afrodescendiente que nosotros tenemos. ¿Cómo es que se genera la discriminación étnica racial en general? Esta se da ante un problema que va a ser un problema histórico en que algunas personas consideran que su etnia es superior a otras, en todas sus características, costumbres, lenguaje, etc.
y que al considerar que uno es superior a otro, van a comenzar a burlarse de ellos. Lo más interesante que sucede en el Perú es que ni siquiera tenemos a dos etnias diferentes que se van burlando. Eh, Gente de su misma etnia se termina burlando de sí mismo porque rechazan que son parte de él. Consideran que todos son blancos cuando realmente no lo somos todos nosotros. Y que bajo esa consigna que el blanco es superior comienzan a discriminar a cualquier otra etnia. Pero lo más asombroso es que genéticamente más del 90% de los peruanos tenemos de indígena, tenemos gran porcentaje de negro, somos mestizos en realidad. Entonces discriminar a alguien de alguna etnia es casi ilógico, es como discriminarte a ti mismo o a ti misma. El hecho de que siempre tengamos que hablar de ese tema también es como una especie de discriminación, porque no deberíamos ni siquiera tocarlo, pero asombrosamente es tan necesario que lo tenemos que hacer. Y así hay un grupo de personas que consideran que son superiores a otros grupos. La pregunta es, ¿otra vez tú discriminas? La cuestión está de que se ha hecho una pregunta a través de Ipsos Apoyo, que ha hecho esta pregunta sobre si existe, si se ha sentido, por ejemplo, alguna de las personas ha experimentado algún tipo de discriminación. Esto, bueno, pues lo hicieron en el año 2018, hace solamente un año y medio. Y ustedes van a ver en este mapa del Perú más o menos las zonas en las cuales se sienten más discriminados. Y realmente en la zona misma de Loreto es de repente el lugar donde menos se discrimina, donde no las personas no se sienten superiores o diferentes al lugar donde ellos provienen. Y la discriminación más fuerte se va a dar justamente en el sur del Perú. Se nota por el mapa que nosotros observamos, ¿no? En este caso, sobre los porcentajes que se han visto. Y los afroperuanos consideran que el 28% han sido discriminados y los indígenas en general, el 29%, los indígenas de la Amazonía, los quechohablantes 37%. Bastante interesante para poder tener claro. Pero la pregunta es, ¿tú discriminas? Y cuando te hacen esta pregunta, si tú te calificarías del 1 al 5 como racista, siendo 1 lo menos racista o nada racista y 5 muy racista, vamos a ver que la pregunta hecha hacia nosotros mismos, solamente un 8% son muy racistas. Que el 12% de nuestros amigos cercanos y familiares son muy racistas, va aumentando. Que la gente en nuestra localidad o en nuestra comunidad es muy racista, 31%. O sea, creemos que todos los demás lo son. Y cuando se hace la pregunta de si los peruanos todos son racistas, la mitad considera que son. Entonces, la verdad es que tenemos un problema de percepción, ¿no? Creemos que todos los demás, mientras más lejanos, sí lo son en general como colectivo, pero no nos damos cuenta que nosotros actuamos de esa manera, ¿no? Vamos a hablar exactamente sobre lo que sería lo afroperuano. Afrodescendientes importantes en nuestra historia han pasado. Acá tenemos una fotografía muy importante de un soldado afroperuano que luchó en la guerra con Chile y que, como todos los soldados, se tomaban fotografías antes de ir a la guerra porque no sabían si iban a volver. Y entonces era la última fotografía que se iban a tomar, y en este caso ven cómo se toma con su hijita antes de ir justamente a la guerra, porque teníamos todo un batallón lleno de personas de raza negra que luchaban por nuestro país porque se sentían muy peruanos. Esto es lo que hay que entender, o sea, si bien es cierto, los peruanos se sienten afrodescendientes, también se sienten peruanos, porque toda etnia que vive en esta patria se siente peruana. No solamente se sienten identificados con su etnia, sino también con todo lo que significa ser peruano. Y justamente ellos luchaban porque ya se les había abolido la esclavitud en 1840, y para 1879 habían pasado 39 años, 40 años en que la población negra seguía siendo discriminada.
y muy afectada. Entonces luchaban justamente por la igualdad también. ¿Por qué existe esta historia de discriminación? Es porque las personas de raza de etnias africanas vinieron como esclavos a nuestro país y como vinieron a varios lugares de América y se les consideraba como inferiores. Estas características han sido mantenidas a través de la historia. Entonces, eso es lo que afecta muchísimo en los prejuicios existentes en las personas de raza negra y la condición que ellos van a tener. Entendido raza como característica especial porque entendemos que raza no existe, ¿no? Que son etnias. Y siempre existe esta confusión de las personas, y me incluyo, a veces en los momentos en los cuales designamos algún tipo de definición sobre ello. Los negros esclavos vivieron obviamente momentos terribles en la historia del Perú, terribles, ¿no? Donde ellos no tenían ningún tipo de derecho siendo seres humanos. Y lastimosamente tuvieron muchos de ellos que escaparse, y a esos negros que se escapaban se les llamó negros cimarrones, y los cuales vivían en diferentes palenques, como son estas construcciones a las afueras de las ciudades, muy alejados, donde ellos trataban de vivir, donde las construcciones eran muy endebles y solamente lo que buscaban era vivir en paz, en libertad, porque como negros esclavos ya no deseaban seguir estando, ¿no? Entonces este era su forma de vida, una forma de vida bastante difícil, y cuando tenían que escapar tenían que irse y crear otros palenques, otros lugares donde estar viviendo, ¿no? A las afueras de las ciudades. Pero así se han desarrollado diferentes espacios como por ejemplo la ciudad de Saña, como Chincha, donde han vivido muchas personas afrodescendientes escapándose justamente de los territorios en los cuales estaban las urbes, ¿no? Bueno, dicho esto, a estas alturas ya de nuestro desarrollo histórico, los afrodescendientes han tenido muchas influencias en nuestra comida, en nuestras danzas, en nuestra música. Ellos han inventado mucho tipo de comida que también es importante para todos nosotros. Por ejemplo, en la música, como es el festejo, la zamacueca, tenemos cardo y ceniza, tenemos el landó, tenemos son de los diablos, lavanderas, diferentes danzas que han creado las personas de raza negra. Inclusive Caporales de Tuntuna tiene el sonido de los negros esclavos en la imitación que se hace de los negros que llegaron a Puno. Entonces la influencia es sumamente grande en nuestras danzas típicas peruanas. También es, como les decía, en nuestra comida, tenemos en el deporte gran cantidad de personas que participan como deportistas, personas afrodescendientes. En nuestra música criolla, hay muchos cantantes afrodescendientes que han sido partícipes de toda esta historia. La idea nunca es decir negroide porque esto no es algo parecido a lo negro, sino o dices música negra o dices afrodescendiente, ¿no? Esos son los términos que deberíamos tomar, y cuando decimos negro no tiene que ser ofensivo. En el año 2009, el presidente Alan García pidió perdón a toda la comunidad afrodescendiente del Perú por la esclavitud que se brindó por muchos años y la discriminación que se brindó a todas las personas de color. Por último, para ir concluyendo, en el momento de estas encuestas que se hicieron sobre si te considerabas o no afrodescendiente, nuestros hermanos justamente de la etnia afrodescendiente hicieron para el Censo Nacional esta campaña Afroidentifícate, con el objetivo de ellos sentirse justamente descendientes de africanos en el Perú. Y se consideró que el 3,5% de los habitantes se identificaban como negro, mulato, moreno o afrodescendiente. Muy bien, con eso nosotros concluimos esta sesión y nos encontramos en la siguiente.